Pues muy buenos días a todas y a todos, y para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado especialista en reclamaciones de seguros, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Nuestra filosofía es que siempre que haya un siniestro que tenga una póliza, aun y cuando ha sido rechazado por la aseguradora, pues debemos de gestionar para tratar de revertir ante los tribunales esas determinaciones de declinación, esos rechazos de esos siniestros. Y de esto se ha tratado precisamente todo el 2024, de cómo gestionar correctamente el rechazo de un siniestro en cualquiera de los ramos. La gestión del rechazo debe ser estratégica, debe ser planeada, debe ser organizada, no puede ser improvisada. Tenemos una cantidad impresionante de siniestros rechazados donde después del rechazo alguien pudo haber sido el asegurado, pero en muchas ocasiones fue a petición, sugerencia o recomendación del agente de seguros, que a la aseguradora se le aportaron más documentos e informes con la ilusión y con la intención de revertir ese rechazo, de que la aseguradora, sus técnicos, sus ajustadores, sus abogados o todos los que participaron en ese rechazo, pues tuvieran elementos para cambiar su propuesta, para cambiar su determinación y se lograra la indemnización del cliente, del asegurado o del beneficiario. Pero ¿qué pasó? En la gran mayoría de esas gestiones, lo que los asegurados y sus agentes de seguros pues consiguieron no fue revertir el rechazo, sino aportarle más documentos e informes a la aseguradora o mayores elementos para sostener ese rechazo por las mismas causas que originalmente lo había rechazado, e inclusive se le aportaron elementos para que ahora sostuviera el rechazo por algunas otras causales. Y eso pues es muy complicado, al final de cuentas es muy delicado y complicado, porque una gestión de un rechazo mal encausada, lo único que hace es que si el cliente, el asegurado, ya estaba en un problema, pues ante una improvisación terminamos metiéndolo en un problema mayúsculo. Eso es lo que he tratado de que en este año ustedes puedan entender la razón por la cual no se puede gestionar un rechazo de forma improvisada, ya que en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, terminan hundiendo más al asegurado, termina hundiéndose más, termina teniendo mayores causales de rechazo o reforzando las que la aseguradora ya tenía. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que cuando se gestionan ante los tribunales esas reclamaciones, pues las aseguradoras y sus abogados, que también son expertos, tienen mucha experiencia en este tema, oponen defensas y excepciones que si antes iban a oponer 5 o 6, pues ahora oponen 10, 20, 30. Tenemos contestaciones de demanda con 20, 30 excepciones y defensas. Y muchas de esas excepciones y defensas se derivan de documentos e informes que se aportaron después del rechazo. Fíjense lo delicado, lo importante que es este tema. Documentos e informes puede llamarse desde un WhatsApp, desde un correo, desde una carta, una copia, un documento, un peritaje, cualquier documento e informe escrito, documental, inclusive verbal. Ojo, hasta lo que dicen por teléfono con un ajustador, con una aseguradora, hasta lo que dicen en una reunión, son constancias y elementos que a la aseguradora le permiten generar una defensa o una excepción. Por eso es que no se puede decir nada, aportar ni un solo documento, ni un solo informe, si no se tiene claridad en la consecuencia jurídica y en los efectos de ese documento e informe. No se trata de ocultar nada, no se trata de guardarse ases bajo la manga, no. Se trata de tener una estrategia, y cuando se documenta y soporta un rechazo pretendiendo revertirlo, pues es muy probable que si no se tiene éxito, no se queden las cosas como estaban, sino que el asegurado ahora tenga más problemas
derivados de una improvisada gestión. Entonces, dicho eso, les voy a platicar sobre este tema. Este tema es muy, pero muy importante, es muy trascendente. Los rechazos que se sustentan en condiciones generales, yo creo que representan el 90% de los rechazos de todos los siniestros en todos los ramos. La gran mayoría de los rechazos se sustentan en condiciones generales. Por eso es que este tema es uno de los más importantes del año, porque prácticamente es como la columna vertebral de los rechazos. Cada rechazo que ustedes tengan como agentes de seguros, como asegurados, como colaboradores de firmas de agentes de seguros o de promotores, se van a dar cuenta que en la mayoría de los rechazos las aseguradoras los fundamentan o sustentan en condiciones generales. Y sí existen fundamentos en condiciones especiales, en cláusulas, en algunos endosos, otros se sustentan en la ley, pero la minoría se rechazan en condiciones establecidas o artículos establecidos en la ley sobre el contrato de seguro. Por favor, Patsy, ayúdame desde la primera diapositiva, cuál es el título y cuáles son las primeras viñetas que preparamos. Muy bien. El tema es gestión del rechazo por exclusiones en condiciones generales. El rechazo del siniestro. La formalidad en el rechazo del siniestro. Fundamentación y motivación. Una vez más les recuerdo que los rechazos de los siniestros tienen que ser por escrito. No acepten un solo rechazo verbal. Simple y sencillamente váyanse a una clausulita que está en las condiciones generales que se llama comunicaciones. Esa cláusula de comunicaciones me atrevo a decirles que la traen el 99.99% de las pólizas. Y no quiere decir otra cosa y no señala otra cosa que no sea que todas las comunicaciones entre aseguradora y asegurado van a ser por escrito. Entonces, el rechazo no es la excepción. El rechazo de un siniestro también debe hacerse por escrito. ¿Y qué es lo mínimo que se espera que contenga ese escrito? Que contenga una fundamentación y una motivación. Que diga qué condición, qué cláusula, qué artículo es el que se viene invocando y las consideraciones por las que la aseguradora considera que se ha actualizado esa exclusión, ese artículo. ¿Por qué la aseguradora considera que con lo que ustedes le aportaron se actualiza una causal de exclusión prevista en la póliza o prevista en la ley? Exclusión o liberación de obligaciones. Al final de cuentas, el efecto es el mismo. No le pagan al asegurado su siniestro. Entonces, eso es una debida fundamentación. ¿Qué pasa en la práctica? Hay que decirlo. En la práctica, las aseguradoras te mandan una cartita y en la segunda partecita, que es la del medio, le dicen que no le pueden pagar, que les hubiera encantado pagarle, pero que en esta ocasión no se puede hacer el pago y se ha decidido declinar, porque a veces usan la palabra declinar o rechazar el siniestro, o algunas dicen que es improcedente, no utilizan ni la palabra rechazo ni la palabra declinación, solamente que dicen que es improcedente y copian y pegan algún texto de la póliza o algún texto de la ley. Palabras más, palabras menos, eso es un rechazo. Voy a hablarles de la experiencia nuestra en 26 años. De los rechazos que tenemos, yo no me acuerdo de más de 2 rechazos o 3, donde la aseguradora haya fundado, razonado, explicado y fundamentado con documentos e informes un rechazo. ¿Qué va a pasar cuando me rechazan y me ponen una citación de una condición especial, de una condición general, de un endoso, de un artículo de alguna ley? Pues eso para la aseguradora es suficiente, pero para el asegurado generalmente no es suficiente explicación. ¿Y qué es lo que tiene el agente de seguros y el asegurado? Pues tiene derecho a que la aseguradora le aclare, le precise, le explique de la forma bastante y suficiente que al asegurado le quede claro el por qué le está rechazando. El asegurado también tiene derecho a pedirle a la aseguradora: a ver, tú dices que no me pagas por esto. Dame el documento, dame el informe con el cual tú vienes respaldándote. No nada más me lo digas, no nada más me lo cites, apórtamelo. Y muchas aseguradoras afortunadamente te aportan, pero cuando tú se los pides, le dices: a ver, me estás rechazando y dices que es por esto,
por favor aclárame un poco más. Y si te aclaran, y si tú le dices, oye, y por favor dame los documentos e informes con los que sustentas el rechazo para ver si los estás aplicando e interpretando correctamente, y muchas aseguradoras sí te lo aportan, pero si no lo pides, no te lo van a aportar. Desafortunadamente, no todas las aseguradoras te aportan esa información porque creen que si la conoces tendrías una mejor forma de preparar una defensa o una argumentación, y eso definitivamente pues atenta contra la transparencia y la comunicación clara y precisa que debe haber entre asegurado y aseguradora. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pides esos documentos e informes? Pues puedes conocer con mayor precisión por qué te están rechazando el siniestro. Y sabiendo por qué te lo rechazan, entonces tú ya puedes tener una mejor formación de un concepto para saber con mayor profundidad y amplitud qué está viendo la aseguradora. Muchas aseguradoras, cuando tú les dices que te den una información, te dicen que no, porque ellas pagaron ese peritaje, porque ellas pagaron ese avalúo, porque ellas pagaron ese estudio, porque ellas le pagaron al ajustador y que esa información es de ella porque ellas la pagaron. Muy respetable esa postura de algunas aseguradoras, pero creo que esa no es la correcta, porque todo lo que se pagó para ingresar o engrosar al expediente, pues se pagó con la misma prima que el asegurado paga, se pagó con las mismas reservas para gastos de ajuste que las aseguradoras tienen derivadas de las primas que pagan los asegurados. Es decir, se pagó con dinero del asegurado. Pero bueno, dicen las aseguradoras que ellas lo pagaron, que es de ellas y que por eso no te lo comparten. Y si tú se lo pides al perito, te dicen, no, no te lo puedo compartir porque quien me lo pidió es la aseguradora y quien me lo pagó es la aseguradora. Pues bueno, para que vean lo importante que es gestionar correctamente un rechazo, porque nos vamos a encontrar frente a muchas personalidades, frente a muchas formas de pensamiento, y la que importa es la forma de pensamiento que más protección y beneficio le acarrea a un asegurado. Entonces, si logran tener la oportunidad de pedirle a la aseguradora y obtener información adicional que sustente el rechazo, ¿eso qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja de que pueden conocer la causa, la raíz del rechazo, y entonces entender el contexto global y poder exigir el pago de ese seguro. Vámonos a la segunda diapositiva, por favor, Patsy. La causal del rechazo. 1. La carga de la prueba, la entrega de la póliza, la explicación de la póliza y la claridad y la precisión en la exclusión. ¿Qué significan todos estos puntos? Pues son los obstáculos que una aseguradora tiene que solventar o brincar para poder sostener su rechazo. Cuando una aseguradora rechaza un siniestro, no es problema del asegurado revertirlo, ni es problema ni es obligación del asegurado revertirlo. Es problema y es obligación de la aseguradora sostenerlo. Sostenerla ante un juez, ahí ya no está tan fácil. ¿Por qué? Porque ante el juez, la aseguradora está en igualdad de condiciones que el asegurado. Antes de llegar a un juez, la aseguradora es juez y parte. Ella dice si sí o si no, por qué sí o por qué no. Pero cuando llegamos ante un juez, se le acabó la supremacía que tiene sobre el asegurado, sobre el agente de seguros, y entonces se pone en un plano de igualdad con el asegurado. Ante el juez, la aseguradora tiene que soportar su rechazo, tiene que fundamentarlo y tiene que acreditarlo. Y por eso es que los rechazos que se gestionan correctamente por profesionales ante las instancias judiciales, se tiene la posibilidad de que de cada 100 demandas, sus clientes, sus asegurados, obtengan 80 sentencias favorables a sus intereses. Vean la importancia de gestionar correctamente un rechazo. Si yo ya sé que tengo una alta probabilidad de obtener una sentencia favorable, pues no me voy a precipitar queriéndolo revertir a partir de que tengo más información, más documentación, a partir de que soy amigo del funcionario, que acabo de ir a cenar con él en un viaje. No me voy a confiar en eso, porque si no funciona esa herramienta, lo más probable es que la aseguradora siga sosteniendo su rechazo
y ese expediente se engrose con otras causales y cuando lleguemos a las instancias judiciales, al abogado que va a defender esa causa de la aseguradora, le van a pasar un expediente con mucha más información y documentación que la que tenían al momento del rechazo, porque después del rechazo le va a llegar un poco más si no se tiene el cuidado de gestionar correctamente. La aseguradora tiene la carga de probar el rechazo. Si ella afirma que una exclusión de una condición general se actualizó, el que afirma está obligado a probar, con que no cumpla con la carga de probar, con que no cumpla con demostrar que entregó la póliza, con que no cumpla con demostrar que le explicó, con cualquiera que le falle, la aseguradora no va a poder sostener su rechazo. Vean el por qué les dije que 8 de cada 10 juicios se resuelven en favor de los asegurados. Pues es muy simple, porque el asegurado nomás tiene que acreditar dos cositas: que tenga una póliza y que tenga un siniestro. Si tú a tu asegurado, a tu cliente le dices, la aseguradora tiene que comprobar, acreditar y demostrar su rechazo, y estadísticamente existen muchas probabilidades de que ese rechazo no sea sostenido ante tribunales, que es muy bueno que pidamos una opinión de un experto y que tú veas las dos opciones y tomemos una decisión, en el entendido que la aseguradora va a tener que probar su rechazo, y si no lo prueba te van a tener que pagar. No ocupamos hacer nada más que ir con un experto, ir con un juez, y que sea el juez quien decida si la aseguradora tiene o no tiene razón, pero no ser el agente de seguro quien se erige en juez y dice, tiene razón la aseguradora, en vez de decirle a su asegurado, vamos a llevar a tribunales a esta aseguradora para que le demuestre a un juez que tenga razón, y si no le demuestran, nos van a pagar. Vámonos a la siguiente entonces, por favor, Patsy. Criterios jurídicos. Esta es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2025-567, primera sala, 11ª época, tipo jurisprudencia. Título: Contrato de seguro. Para que surta efectos probatorios cualquier estipulación en las condiciones generales, es necesario que se acredite fehacientemente que tales condiciones fueron conocidas por la persona asegurada. Hechos: un tribunal colegiado de circuito y un pleno de circuito llegaron a conclusiones distintas al analizar la obligación de las compañías de seguros de entregar a sus clientes las condiciones generales del contrato de seguro. El tribunal colegiado consideró que la comunicación de las condiciones generales se acredita con la impresión de una leyenda en la póliza respectiva que indique que la persona asegurada recibió y se da por enterada del contenido del contrato. Por su parte, el Pleno de Circuito estableció que la impresión de una leyenda de esa naturaleza o la indicación de que esas condiciones generales pueden ser consultadas en una página de Internet no es suficiente para acreditar que la compañía aseguradora comunicó esas condiciones, pues para ello es indispensable la firma de recibido de la persona asegurada o cualquier otra expresión de la voluntad que así lo demuestre. Criterio jurídico. Para que una estipulación en las condiciones generales de un contrato de seguro surta efectos probatorios en contra de la persona asegurada, debe existir constancia fehaciente de que las referidas condiciones, incluidas aquellas que contienen cláusulas adicionales de la póliza, fueron efectivamente entregadas al contratante o que éste indudablemente tuvo acceso a su contenido, por lo que cualquier impresión en la póliza puesta unilateralmente por la compañía es insuficiente para acreditar que se comunicaron las condiciones generales del contrato a la persona asegurada. Justificación. Del contenido de los artículos 7, 20, 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 200 de la Ley Instituciones de Seguros y de Fianzas, se advierte una serie de obligaciones a cargo de las compañías de seguros, entre ellas la de entregar junto con la póliza respectiva las condiciones generales del contrato. Dicha entrega debe estar respaldada con la firma de la persona contratante o con cualquier otro medio idóneo que la acredite, por lo que las leyendas impresas en la carátula de la póliza en el sentido de que las condiciones generales del contrato fueron entregadas
son ineficientes para demostrar que la persona que ha contratado un seguro efectivamente recibió el documento que contiene esas condiciones. Si bien con los avances tecnológicos, las condiciones generales de los contratos pueden constar en medios electrónicos, lo cierto es que cuando las compañías de seguros y las personas adquirientes de esos servicios acuerden que dichas condiciones generales pueden ser consultadas en páginas de Internet o en cualquier otro medio digital, deben dejarse constancia de ello, es decir, la evidencia de que la parte contratante tuvo acceso efectivo de manera completa al contenido del contrato, las condiciones generales y demás documentos que contengan las cláusulas adicionales que en su caso lo integren, y que en la página de Internet o cualquier otro medio digital consultados concuerdan con lo descrito en ese documento. Registro Digital 2010-76-4, Tribunales Colegiados de Circuito, 10ª época, de tipo aislada. Título: Contrato de seguro. Los conflictos derivados de la ambigüedad en cuanto a la interpretación de sus cláusulas que integran la póliza deberán resolverse de acuerdo a lo que más beneficie a los asegurados. De la interpretación sistemática de los artículos 36, fracción cuarta y 36b de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros abrogada y séptimo, 20 y 24 de la Ley sobre Contrato de Seguro, se obtiene que la compañía aseguradora tiene la obligación de informar de manera fehaciente y suficientemente clara las condiciones que rijan las partes en el contrato, de manera que la falta de información no puede operar en perjuicio de los asegurados, pues, de acuerdo con los citados preceptos, la omisión en la información solo puede ser imputable a la empresa que elaboró el contrato y, por tanto, en los conflictos derivados de una ambigüedad en cuanto a la interpretación de las cláusulas que integran la póliza, deberán resolverse de acuerdo a lo que más beneficie a los asegurados. Los tribunales, no las aseguradoras, no los brokers, no los promotores, no los asegurados. Los tribunales han dejado muy claro que la aseguradora debe de entregar la póliza. La aseguradora, no el agente de seguros. La obligación está bien clara, es para las aseguradoras. ¿Qué está pasando en la práctica? Que cuando alguien invoca que no le fueron entregadas las pólizas, algunas aseguradoras están llamando a juicio a sus agentes de seguros, queriendo que se les finque una responsabilidad por no haber entregado la póliza, queriendo que paguen los daños y perjuicios a la aseguradora por no haber entregado la póliza, o queriendo que sean los agentes de seguros los que le paguen a los asegurados por no haber entregado la póliza. Eso es totalmente contrario a la ley. Lo han estado invocando algunas aseguradoras. Afortunadamente los juzgadores no les han dado la razón. Entonces, quien tiene que entregar la póliza es la aseguradora. Si al agente de seguros se la envía para que la entregue y en el contrato de prestación de servicios entre aseguradora y agente de seguros dice que es obligación del agente de seguros entregarla, pues ya será una obligación derivada de un contrato que tengan ustedes como agentes, como promotores con las aseguradoras, pero no es la ley la que les impone a ustedes la obligación, sino que será algún otro contrato privado, mercantil que hayan celebrado. Entonces, entregar la póliza es importantísimo, pero más importante aún es que sepan que a la hora de interpretar y aplicar las pólizas, los jueces dicen se deben de aplicar e interpretar en la forma que más beneficio y protección le generen a un asegurado. Y cuando una aseguradora emite una carta de rechazo, generalmente invoca un artículo o una condición general o un texto de alguna exclusión. Pero ese texto, primero tenemos que ver si es aplicable al caso concreto. Si decimos, sí es aplicable al caso concreto, después vemos si la aseguradora lo está interpretando en la forma que más me beneficie como asegurado. Fíjense los dos grandes obstáculos. Número uno, primero demuéstrame que es aplicable a este caso concreto. Primero demuestra que embona con la hipótesis y ya que me demuestres eso, ahora vamos a ver cómo se interpreta. Y cuando una aseguradora interpreta una cláusula, un texto de una ley, de un artículo o de una condición general, evidentemente que la va a interpretar en favor de la aseguradora. Y entonces, si esa interpretación que la aseguradora viene haciendo es
para liberarse del pago, pues yo no entiendo cómo es que alguien está de acuerdo en una interpretación de una aseguradora si esa interpretación no es la que más beneficio y protección le brinde al asegurado. Por último, la última diapositiva. Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Todas las presentaciones de este 2024 terminan en lo mismo. Los derechos de los asegurados se ejercitan ante la UNE, Unidad Especializada de Atención de Usuarios, ante la Conducef o ante los tribunales judiciales competentes. Ante la UNE, la aseguradora sigue sosteniendo su rechazo y no tiene que probarlo. ¿Por qué no lo tiene que probar? Porque ella es la misma aseguradora. La probabilidad de que ante la UNE la compañía nos revierta el rechazo es muy poca, pero hay que hacer algunas veces ese paso por estrategia. La UNE es la misma juez y la misma parte que la aseguradora, es ella misma. Entonces, ante ella misma no tiene la carga de probarse a sí misma algo, ni tiene que cumplir con los requerimientos que dicen los tribunales, la corte y los colegiados. Ante la Conducef, esos criterios tampoco son obligatorios para la Conducef. Puede que te den la razón, puede que no te den la razón. La mayoría de los casos no te dan la razón porque emiten dictámenes donde le dan razón a la aseguradora y le dan razón a la aseguradora no porque tenga la razón, sino porque dicen que el asegurado no acreditó lo que dijo. Nos vamos a los tribunales en una vía que se llama oral mercantil, es más rápida, y eso hace que se agilicen los procedimientos en favor de los asegurados y que se dicten sentencias donde ya no importa lo que la aseguradora dijo, sino que lo que importa es lo que la aseguradora probó. Para cerrar la sesión con alguna pregunta. Aurea González. Buenos días a todos. Qué plática tan interesante y me encanta. Pero quiero hacerte una pregunta. Como agentes de seguros intermediarios, firmamos un contrato ante la aseguradora, pero pues honestamente muchos no recabamos o leemos cuando nos damos de alta en una aseguradora. En esos contratos que las aseguradoras nos hacen firmar para intermediar con ellos, ahí estamos obligados a entregar la póliza y condiciones. Esa es una parte que quisiera que me pudieras responder. Y la otra es cuando tú le pides a la aseguradora, oye, pues si tengo un siniestro, a ver, dame tus elementos para saber cuál es el motivo del rechazo. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Si es obligación de ellos apoyarnos en eso o de plano es hasta que llegue a un tribunal. Vamos por la primera. ¿Qué obligaciones tienes tú como intermediaria con las aseguradoras a través de los contratos que firmaste con el promotor o con la aseguradora directamente? Pues solamente lo podemos saber leyendo esos contratos. ¿A qué te obligaste como intermediaria? ¿Qué dijiste que ibas a hacer? ¿Y qué dijiste o qué acordaste que pasaría si no lo hacías? En algunos contratos, como yo no soy intermediario, yo he sabido nada más porque ni siquiera me he puesto a leerlos, que ya las aseguradoras en los contratos nuevos les están imponiendo obligaciones a los agentes de seguros de entregar y explicar las pólizas, y no he profundizado, te mentiría si te dijera y cuál es la consecuencia de no hacerlo, pero sería bueno que pidas a ver si encuentras por ahí los contratos que durante años has firmado con los promotores o con las aseguradoras para que vean o tú conozcas qué te obligaste y cuál sería la consecuencia en relación con la entrega y explicación de la póliza. Y en cuanto a que las aseguradoras efectivamente en muchas ocasiones no te entregan más que la carta de rechazo y te ocultan, yo creo que por desconocimiento de algunos funcionarios, porque no hay nada que ocultar, porque ellos deberían de soportar con transparencia, con honradez, con honestidad, de buena fe, deberían de explicarte y fundamentarte por qué te están rechazando, pero no lo hacen, y mucho es por el temor y por el desconocimiento o ignorancia de algunos de sus funcionarios, de sus colaboradores, de qué pasa si entregan o no entregan, y efectivamente no pasa nada, porque si con eso estás sustentando un rechazo y eso lo vas a hacer valer ante alguna instancia, como que tienen la idea de que si no lo conoces ahorita, pues no lo vas a hacer valer después, y si no lo conoces ahorita, yo tengo más ventaja que tú. Entonces creo que es una percepción errada de qué se puede o no hacer con esos documentos e informes. Pero para que tú los obtengas, tú dices, bueno, tengo 3 opciones o 2 opciones antes de irme a un juicio. Me voy a ir a la UNE y voy a pedir que me los aporten. Si no me los aportan en la UNE, me voy a ir a la Conducef y con una buena estrategia voy a pedir que me los aporten. Tienes 2 momentos
después de habérselos pedidos por las buenas y amablemente con tu mejor sonrisa, ahí al ajustador, a la aseguradora o al de siniestros, dijeron que no, pues vas a ir a la UNE para tratar de que sí y vas a ir a la Conducef para tratar de que sí. Y si en ninguna de esas te los dan, es muy poco probable que no los consigas. ¿Por qué? Porque por lo menos la Conducef tiene un cierto nivel de coacción muy bajo, pero sí funciona, donde la Conducef le dice, te requiero para que le entregues estos papeles que te están pidiendo. Y si no se los entregas, te apercibo con una multa. Entonces las aseguradoras generalmente cuando están ante esa instancia, por regla general sí cumplen y sí te entregan la información. En algunas excepciones se guardan y prefieren la multa antes que entregarte un documento porque creen que en el juicio lo van a poder hacer valer y que tú no lo vas a conocer hasta que llegue el momento del juicio. Lo hacen desafortunadamente con el ánimo de tomar ventaja sobre el asegurado, cuando no debería de ser así. Entonces, sí puedes obtener documentos e informes, si no te los quieren dar por las buenas y con tu mejor sonrisa, a través de la UNE y a través de la Conducef, pero tienes que apoyarte en expertos en esas instancias y en esos trámites. Porque si tú llegas y no sabes cómo pedirlos, no te los van a aportar o te van a aportar aquello que no era lo que tú querías. Ok. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco. A la orden. Yola Reyes. Buenos días. Una pregunta sobre condiciones generales. El rechazo por lo regular se sustenta mucho en las condiciones generales y estas en algunas ocasiones se modifican en el trayecto. Cada vez que haya alguna modificación, tengo que ir con mi cliente a decirle, se modificaron condiciones generales y ahora está esto, esto y el otro, o desde que contrataron con unas condiciones y esas se quedan durante la vida de la póliza, sobre todo en vida, que son periodos muy largos. La regla general es que el asegurado tenga conocimiento de las condiciones especiales y generales que van a aplicar al momento del siniestro. Entonces, si tú me dices, ¿debo explicarle, debo entregarle? La respuesta es sí, si es que tú tienes la obligación porque así celebraste un contrato con la aseguradora. La aseguradora debe entregarle y explicarle cualquier modificación a las condiciones generales y especiales de cualquier póliza. ¿Debe entregarla y explicarla? Sí. ¿Y qué pasa? Si no la entrega y no la explica antes de ocurrir el siniestro, entonces a ese siniestro no le resultan aplicables esas condiciones. Y entonces, ¿cómo se va a dilucidar ese siniestro? Se va a resolver solamente con lo que dice la ley, porque cuando en el contrato no se dice nada o no me entregaron el contrato, no es que la aseguradora diga, pues no le entregué el contrato, no le pago. Si no se entregó el contrato, si no se explicó el contrato antes de ocurrir el siniestro, entonces la relación entre asegurado y aseguradora se tiene que resolver con la ley sobre el contrato de seguro y otras disposiciones aplicables. Sí, el asegurado las tiene que conocer. Y conocer ya se dijo que es porque me las entregaron y explicaron antes de ocurrir el siniestro, no después del siniestro. Lo que el asegurado conozca después de ocurrido el siniestro, no se le puede aplicar para ese siniestro. Se le aplicará para otros posteriores a futuro, pero para ese ya no se le puede aplicar. Y si en eso que el asegurado no conocía, la aseguradora considera que tenía alguna exclusión, pues ahora la aseguradora no la va a poder invocar y solamente podrá invocar exclusiones o causales de liberación que están establecidas en la ley, pero no en condiciones generales. Por eso les dije al principio de la plática que a veces los rechazos se apoyan en condiciones especiales, en condiciones generales, en endosos, en convenios y también en la ley. Entonces, si no hay nada de esto, la aseguradora solamente le queda lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es muy poquito o bien chiquitito como exclusiones comparado con las exclusiones que ponen en una póliza. Si la ley dice que hay 3 causales de exclusión, por ponerles un ejemplo, en una póliza, aparte de esas 3, vienen otras 20 o 30 más. Pero cuando no hay entrega y explicación, esas 20 o 30 más ya no son aplicables y solamente le queda a la aseguradora muy poquito margen, que es lo que dice la ley. Ok.
Y en este caso, si se modifica las condiciones generales en el transcurso de la vida de la póliza, ¿hay que volvérselas a entregar al asegurado? Hay que volvérselas a entregar, hay que explicárselas y el asegurado tendrá 30 días para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con ellas. Pero todas las modificaciones que las aseguradoras hagan, los asegurados tienen el derecho de inconformarse o de no estar de acuerdo, solamente que lo tienen que hacer por escrito y lo tienen que hacer correctamente. Ok, muchas gracias. Buen día. Duprat y asociados. Dos cosas. Bueno, primero te preguntaron ahorita que si en el transcurso de que la póliza está en vigor cambian la compañía las condiciones de la póliza, que no puede ser eso, que no es correcto porque ya la póliza es por un año. Sí se puede hacer una corrección dentro de la vigencia de la póliza actual. La aseguradora y el asegurado pueden proponer y hacer los cambios que quieran, pero tanto la aseguradora como el asegurado deben de recabar el consentimiento o aceptación de su contraparte. ¿Qué pasa en la práctica? Las aseguradoras modifican cláusulas, exclusiones, condiciones, beneficios, los modifican y no le preguntan al asegurado nada y le mandan la póliza al broker y él se la manda al asegurado y nadie supo que algo cambió. La aseguradora dice, como nadie me dijo nada, entonces, de acuerdo al artículo 25 de la Ley sobre el Contrato, pasados 30 días, sin que nadie me diga nada, se entienden aceptadas las modificaciones y los cambios que yo hice. Y la otra es, tú sabes que es imposible para nosotros explicarle todas las condiciones generales de la póliza al cliente. Y aunque se las expliquemos y se las mandemos por escrito, pues no podemos explicarle todito por escrito. Le podremos explicar personalmente algunas partes, por ejemplo, hidrometeorológicos, pero no todas las condiciones. Y sí, las compañías nos están obligando por contrato a que tenemos que explicarles y tenemos que entregarle la póliza, aunque muchas compañías no están adjuntando la póliza. Mi pregunta es, ¿qué medidas precautorias podemos tomar nosotros para poder comprobar que nosotros no pudimos explicarle toda la póliza al cliente, sino más bien decirle que lea todo su contrato y pues que nos haga las preguntas de lo que no entiende, que van a ser muchísimas? La compañía nos las manda junto con la póliza, las condiciones, y nosotros así se la mandamos por correo al cliente, pero no te firman. Ese correo donde nosotros se lo enviamos al cliente, ¿es suficiente prueba? No, no es suficiente prueba si nos apegamos a la tesis de jurisprudencia que te leí hace rato. Si tú lo mandas por correo, es porque el asegurado, si es persona moral, a través de su representante legal con facultades suficientes, te autorizó por escrito y tú tienes un escrito de él donde dice que se la puedes mandar a ese correo que tú se la mandaste. Si es una persona física, pues tienes que tener una autorización por escrito con firma autógrafa de esa persona donde te diga, me la puedes mandar a este correo, por favor, Nelly. Pero tienes que tener esas firmas, esos consentimientos originales, con firmas autógrafas. Eso es para efectos de que la reciban por correo. ¿Qué pasa en la práctica? Lo que tú acabas de decir. Número 1. A ti las aseguradoras ni te entregan ni te explican todas las condiciones especiales y generales, y tú al asegurado ni le entregas ni le explicas todas las condiciones generales y especiales antes de que ocurra un siniestro. Pero así está el sector asegurador. En la medida que vas creciendo, vas leyendo menos las pólizas y vas entendiendo menos los cambios. Y eso es normal. Es parte de lo que los jueces y la corte vio y dijo, oye, espérate, en la práctica esto está dejando en desventaja al asegurado. Y está bien que sigan haciendo negocio las aseguradoras, así funciona bien el negocio, pero cuando le quieran invocar u oponer alguna condición a un asegurado, me van a tener que probar esto. Entonces, ¿qué dijo? Sigan haciendo negocio, está bien, pero no porque se tenga que generar negocio, vamos a dejar desprotegido al asegurado. Si tú le dices eso a las aseguradoras cuando vayas a los congresos, cuando vayas a las convenciones, díganle, señores, quieren que yo diga que entregué la póliza y que le expliqué, pero en la práctica ninguno de ustedes me la entregó y ninguno de ustedes me la explicó. Entonces quieren que yo explique algo que ustedes no me explicaron y dicen que como yo soy agente de seguros debería de conocer de todo. Y como debería de conocer de todo, debería tener la capacidad para entregar y explicar todo lo que ahí viene, pero si tú a mí me cambias un producto y no me lo explicas,
pues tú supones, aseguradora, que porque soy agente de seguros, yo debería de saber ese producto, debería de conocer cómo funciona y debería de explicárselo. Pero tú en el contrato que firmé contigo, jamás me diste un curso para explicar condiciones. No se puede hacer nada porque yo no creo que tú te vas a poner a estudiar todas tus pólizas y a explicarle a tus asegurados porque no te va a dar la vida ni a ti ni a nadie para hacerlo. Muchas gracias, Manuel, muy amable. Entonces estamos a sus órdenes, que tengan todos un buen día y muchas gracias. Los esperamos nuevamente el próximo mes.